Soy vuestro paisano, Manuel Parodi, historiador, como saben quienes me conocen, y en estas grabaciones, en estos podcasts que se dice ahora, venimos abordando la temática de las oleadas revolucionarias habidas en Europa hace ahora un siglo, en la década de los 20 del siglo XIX, hace ahora 2 siglos, perdón, en la década de los 20 del siglo XIX, contexto en el cual se engloba y se enmarca tanto el trienio liberal, el primer experimento de gobierno constitucional y democrático liberal en España, entre 1820 y 1823, como la caída del mismo, contexto en el cual tuvieron un papel determinante los acontecimientos del verano de 1823 en la bahía de Cádiz y especialmente la batalla del Trocadero, que sellaría definitivamente la suerte de ese primer gobierno liberal español, que fue a su vez uno de los primeros gobiernos constitucionalistas en Europa. Hemos recorrido Europa al calor de esas oleadas revolucionarias de 1820 y estamos en estos últimos podcasts abordando la situación en España, esa doble situación de guerra, esa guerra contra el invasor francés a principios del siglo XIX y al mismo tiempo esa guerra civil en el seno de la monarquía hispánica, una guerra que será al cabo la que dará al traste con el viejo imperio español, provocando la independencia de los antiguos virreinatos, que no colonias, porque no se trataba de colonias, no se trata de territorios subordinados a una metrópoli, sino de entidades territoriales que formaban parte con el mismo carácter administrativo, como virreinatos y como capitanías generales, de la estructura territorial de España en esa época. La España, y nos hemos acercado a ella, que derrotará a Napoleón en la Guerra de la Independencia, quedará absolutamente devastada por esta guerra y Puerto Real no habrá de ser una excepción. Como bien puso ya sobre la mesa el que consideramos padre de la historiografía portorrealeña, del estudio de la historia de Puerto Real, don Antonio Muro, el gran historiador don Antonio Muro, el caserío local de Puerto Real, a consecuencia de la invasión y la ocupación francesa, quedaría devastado, quedaría desolado en buena medida. Entre 2/3 y 3/4 partes del caserío, del casco urbano, del casco histórico de Puerto Real serían desmontados por el ejército francés, serían víctimas, estos edificios, de la ocupación francesa a principios del siglo XIX, y el Puerto Real resultante de la guerra de la independencia, de la guerra contra Napoleón, sería una villa notablemente empobrecida y notablemente arruinada en lo físico, como consecuencia de esta invasión napoleónica y de la ocupación del casco urbano de Puerto Real durante varios años por las fuerzas invasoras bonapartistas, de una parte, y en lo económico también sería un Puerto Real arruinado y devastado, no solo por esta misma ocupación francesa, sino también por los efectos de la guerra de la independencia de los virreinatos hispanoamericanos. El gran comercio entre la metrópoli española y los territorios ultramarinos de la monarquía hispánica se vería profundamente afectado y profundamente dañado por esta guerra de independencia de los antiguos virreinatos, el Perú, La Plata, Nueva España, Nueva Granada, hasta el punto de que Puerto Real, cuya vocación económica tenía que ver fundamentalmente con la construcción naval, como ha sido siempre históricamente, y con el comercio ultramarino, se vería profundamente afectado por las consecuencias y los efectos, de una parte, de la invasión napoleónica y acabada la guerra de independencia en 1813-14, por las consecuencias de esa emancipación de los virreinatos americanos. Por tanto, el escenario en el que se producen los hechos del Trocadero, en lo que entraremos en podcasts posteriores a considerar, el escenario previo, el que conoce el Puerto Real de 1814, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, es el de una villa arruinada en lo físico y en lo material,
y una villa también profundamente dañada en lo económico como consecuencia de esta doble guerra que se ha venido desarrollando desde cuando menos 1800-1805, sin pasar por alto también los efectos muy negativos de la epidemia de fiebre amarilla que devastó la bahía de Cádiz entre 1800 y 1802.